Damas y caballeros, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, en este día tan importante para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en esta sala de juicios orales. Es un honor darles la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. La Semana Deportiva es un evento que año con año fortalece la identidad de nuestra comunidad universitaria, mediante actividades que promueven la sana convivencia, la disciplina y el trabajo en equipo. En esta ocasión estamos de fiesta al conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cabe destacar que la FADICS fue la primera facultad en establecerse dentro de esta institución, lo que enorgullece aún más este momento de celebración. Que se escuche, damas y caballeros, un fuerte aplauso para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes en esta gran semana deportiva. Asimismo, agradecemos de manera especial al médico veterinario zootecnista, máster en ciencias, Dámaso Anaya Alvarado, rector de la máxima casa de estudios, así como a la directora de nuestra facultad, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, por su respaldo y por permitir la realización de esta Semana Deportiva 2025, que sin duda alguna fortalece la formación integral de nuestra comunidad universitaria. Que esta semana sea una oportunidad para demostrar talento, compromiso y pasión, recordando siempre que el deporte no solo forma cuerpos fuertes, sino también mentes y corazones dedicados. Asimismo, los invitamos cordialmente a participar en las conferencias y torneos que se desarrollarán del 22 al 26 de septiembre en esta facultad. Sean todas y todos bienvenidos a esta gran fiesta deportiva de la FADICS. Ha llegado el momento, damas y caballeros, de presentarles a nuestras autoridades que nos acompañan en esta mañana tan importante. Agradecemos la presencia, participación y el apoyo de la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muy amable. De igual manera, saludamos con mucho gusto a la secretaria administrativa de nuestra facultad, la doctora Oliva Ramírez San Vicente. Bienvenida, doctora. Muy amable. Con el mismo entusiasmo saludamos con mucho gusto a la coordinadora de la licenciatura en Derecho, la maestra Astrid Latuada de León. Bienvenida, maestra. Muy amable, gracias. También saludamos con mucho gusto al encargado de la Clínica de Derechos Humanos de nuestra facultad y a nuestro primer conferencista del día de hoy, el doctor José Miguel Cabrales Lucio. Muy amable, doctor. Gracias. Sea usted bienvenido. También saludamos con mucho gusto al maestro de la licenciatura en Derecho que nos acompaña el día de hoy con un grupo, el maestro Juan de Jesús Jorge Esteve Villegas. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Asimismo, valoramos la participación del coordinador de deportes de la FADICS, el maestro Miguel Martínez Imaski. Muy amable, maestro. Gracias. También agradecemos la presencia y participación del maestro de box, Alejandro Bárcenas. Bienvenido, muy amable, maestro, gracias. Saludamos también con mucho gusto al maestro Víctor Cabrera de Base Off. Gracias, muy amable. De Tochito nos acompaña el maestro Carlos Millán. Muy amable, maestro, bienvenido. De Taekwondo, Felipe Segura. Bienvenido, maestro, muy amable. Gracias. Ha llegado el momento, damas y caballeros, de cederle el uso de la voz y la palabra a la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, quien dará un mensaje de bienvenida, así como también la inauguración de este gran evento deportivo. Adelante, doctora. Gracias, pues saludo con afecto a todos los integrantes del Presidium, a la Secretaría Administrativa, a la Coordinación de Derecho, doctor Cabrales, maestro Esteve, y principalmente al licenciado Miguel Martínez Imaski. Miguel es un maestro que es el que dirige el área deportiva con un gran equipo que también los saludo y agradezco las participaciones que ustedes tienen con nuestros alumnos en bien de nuestra facultad, en donde hemos obtenido grandes premios, Miguel, y quiero agradecerte todo este gran apoyo y trabajo. Ahí, como lo ven, siempre está insistiendo en actividades, y que los de nuevo ingreso y que los que ya están, y que siempre está trabajando, y yo creo que eso es lo que ha permitido que nuestra escuela florezca y obtengamos
primeros lugares, segundos lugares en todas estas áreas. Así que es de reconocer el trabajo. Y una actividad fuerte que Miguel siempre nos propone es la Semana Deportiva. Y creo que hoy es una gran oportunidad donde iniciamos, donde van a escuchar conferencias bien interesantes, la que da el doctor José Miguel Cabrales el día de hoy, que también la considero como de inclusión, porque hoy tenemos muchos alumnos, si vienen adolescentes, si vienen niños con problemas de autismo, y tenemos nosotros que apoyar, tenemos nosotros que saber hacer con los que tienen este tipo de situaciones y turnarlos tanto al aula como alumnos y tanto al deporte, que creo que es una herramienta interesantísima. Cuando leía la conferencia de él, Derechos Humanos y la Neuroinclusión Deportiva, rompiendo barreras y superando límites. Qué importante es sentirse incluido, y no solamente los jóvenes, sino también los padres, las familias de ellos, porque son elementos de nuestra sociedad a los que tenemos que ir fortaleciendo e incluyendo. Así mañana con comunicación, y después también veo que va a estar aquí Jostudón, ¿verdad? Que es todo lo relacionado a la medicina del trabajo, en el desarrollo de la medicina del deporte, periodismo deportivo en el área digital. Creo que son temas bien importantes para ustedes. Esto, jóvenes, no es perder el tiempo. Yo creo que esto es aprender para poder ayudar. Así que, así como están sentados, hoy 22, ¿verdad? 22 de septiembre del año 2025, siendo las 10 de la mañana con 15 minutos, vamos a declarar formalmente inaugurada esta semana deportiva aquí en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y que sea para bien de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y felicidades. Que se escuche fuerte el aplauso, damas y caballeros, por este mensaje dirigido por parte de la directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Antes de iniciar con la exposición, la participación del doctor Cabrales, le solicito amablemente a nuestras autoridades que por favor nos acompañen aquí enfrente del escenario para hacer la toma de la fotografía oficial, y posteriormente si nos acompañan en las primeras filas para iniciar ya con esta participación. Por favor, acá los medios de comunicación, si son tan amables, nos paramos, por favor, los asistentes, alumnos, maestros, coach, entrenadores, para hacer la toma oficial de esta fotografía conmemorativa de la inauguración de la Semana Deportiva FADICS 2025. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los presentes. Y bien, ha llegado la hora de solicitar amablemente a nuestras autoridades que por favor pasen al frente, por favor, de sus lugares, y al doctor Cabrales Lucio, encargado de la Clínica de Derechos Humanos, para impartir la conferencia deportiva titulada Derechos Humanos y la Neuroinclusión Deportiva, rompiendo barreras y superando límites. Leemos una pequeña reseña curricular relevante del profesor doctor José Miguel Cabrales Lucio. En el ámbito deportivo, subcampeón de atletismo en la secundaria en 100 metros planos, campeón de atletismo en la secundaria 2000 metros planos y jugador de baloncesto en la selección de la secundaria, preparatoria y universidad FADICS y en la Universidad Carlos III de Madrid con las reglas de la ACB y en la Universidad de Pisa en Italia. Entrenador de la selección de básquetbol varonil y femenil de la FADICS en el 2013, campeón en la Semana Deportiva del año 2022 en voleibol FADICS y subcampeón en la Copa Búhos 2022 en tercias de básquetbol FADICS. Formación académica: licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia. Maestría en Derecho Público del Estado con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en Madrid, España, y un diplomado en Educación Superior por la UNAM. Doctor internacional con mención especial en la Universidad de Pisa en Italia, cum laude en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinador de la Clínica Multidisciplinaria de Derechos Humanos de la FADICS desde el 2017. Asimismo, se desarrolla como profesor investigador de tiempo completo, categoría D, licenciatura, maestría y doctorado, corresponsal ad hoc para la revista Public Law con sede en Londres, Inglaterra. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2013, actualmente nivel 1 y perfil PRODEP. Profesor de los diplomados de Derechos Humanos y Juicio de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impartidos por la Casa de la Cultura Jurídica. Actualmente, director de la tesis de maestría sobre mujeres transgénero en el voleibol. Él es el doctor José Miguel Cabrales Lucio, a quien lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Adelante, doctor, si es tan amable, podemos iniciar con este tema, rompiendo barreras y superando límites. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Mauricio, por la presentación. Y bueno, me voy a poner de pie para iniciar lo más rápido posible. Quiero agradecer a la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la facultad, por el apoyo que siempre ha brindado a la Semana Deportiva, al maestro Simansky, a la maestra Astrid Latuada, al maestro Esteve, a todos los colaboradores que trabajan aquí en el área técnica, a la Clínica de Derechos Humanos, que es un proyecto universitario que pretende vincular varias áreas del conocimiento. Empezamos con los de la universidad. Nuestra carrera tiene varias áreas del conocimiento: comunicación, derecho, psicología, lengua inglesa, etc. Y empezamos con la idea de vincular alumnos y alumnas de psicología y de derecho. En psicología tenían problemas para la metodología del desarrollo de audiencias, por ejemplo, y cómo participar. Por ejemplo, particularmente las personas expertas, que en el ámbito del derecho le llaman peritos o peritas, que son los que contribuyen al conocimiento científico, y así le dicen conocimiento científico como si el derecho no lo fuera, para que el juez, la jueza, pudiera pronunciarse sobre hechos difíciles o casos difíciles. Y los casos se han vuelto difíciles por el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos han puesto en entredicho las mayores de las condiciones sociales que tenemos, y las reglas del derecho se han visto transformadas. Entonces, la Clínica de Derechos Humanos, que tiene 3 áreas, una área de estudios de género, área de litigio estratégico y área de investigación científica, que contribuye a las prácticas preprofesionales de personas de psicología y prácticas preprofesionales y servicio social del derecho, que en este momento me acompañan, que quiero agradecer aquí al equipo que está presente, que además de contribuir en la organización de eventos, también contribuye en la elaboración y investigación científica coordinada por profesores de psicología y de derecho. En este caso yo pues voy a presentar avances de investigación que han hecho alumnos y alumnas, que por alguna razón propia de la edad y de las condiciones, pues a veces dicen que deben estar preparados para poder hablar. Igual en este momento hablan y ya tendrán que exponernos algunas cosas, porque tienen que practicar la oralidad. Gracias, maestro, por estar aquí, entrenador de básquetbol. Y a todos los maestros de deportes que nos acompañan, como cada año. Creo que llevo 3 años participando en la Semana Deportiva. Estaba viendo el historial y la verdad agradecerle, maestro Simansky, por la tenacidad que siempre tiene. El día de hoy, muy rápidamente, si nos alcanza el tiempo, me gustaría compartirles el avance de una investigación que lleva por nombre Derechos Humanos y la Neuroinclusión Deportiva, porque la línea de investigación de la clínica es Neurodivergencia y Derechos Humanos, así se llama. Y la neurodivergencia tiene muchísimas o tiene diversas manifestaciones. La que más podemos asimilar y aceptar, a pesar de que en el auditorio se encuentren personas expertas en psicología, voy a tratar de usar conceptos comunes y vehiculares para que podamos tener un diálogo y unas preguntas o unas inquietudes posteriores si nos da tiempo. Entonces, para participar en la Semana Deportiva estaba pensando en un tema que no se haya visto nunca. Yo no he encontrado todavía, salvo el equipo que esté trabajando en ello, la expresión neuroinclusión deportiva, tal cual. Hay mucho desarrollo sobre neurodiversidad, neuroinclusión en muchas áreas,
pero no en el ámbito deportivo. Y obviamente esta situación pues nos llamó la atención para poder profundizar en ello y elaborar investigación de calidad. Así que vamos a ver la agenda. Voy a pasar rápidamente. No hay dos personas con autismo iguales. Cada persona autista es única y tiene sus propias necesidades, capacidades e intereses. Voy a enfocarme en una de las neurodivergencias, que es el autismo, ¿sí? No es la única, pero me voy a enfocar porque por razones estructurales es por lo menos la tercera condición de las neurodivergencias más frecuentes en el mundo. La tarea sería, perdonen que lo haga, pero es una cuestión de formación docente, ¿cuáles serían la primera y la segunda? Esa es una tarea, no la voy a decir para que ustedes reflexionen sobre ella. Y me enfoco en el autismo, por razones que comprenderán en breve. Bien, la Clínica de Derechos Humanos ha participado constantemente en eventos que tienen que ver con el autismo y la neurodivergencia. Tenemos una línea de investigación consolidada, una línea de investigación en la que hay producción científica y en la que se está elaborando para las direcciones de tesis que posteriormente van a servir de base para quienes rinden informes y hacen peritajes en juicios. Luego veríamos en otro momento la metodología de cómo se desarrolla, por ejemplo, un interrogatorio a peritos expertos o personas expertas en psicología cuando lo que se esté dilucidando en el juicio sea determinar la responsabilidad penal, civil o de cualquier tipo de ámbito jurídico cuando hay una persona involucrada con un trastorno o con una neurodivergencia, que eso es un reto tremendo para los jueces. Y con la transformación judicial en la que vivimos, imagínense lo que esto supone. Por lo tanto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas proveerá de informes y de investigaciones a las áreas de psicología y a las áreas de derecho para que puedan desarrollar esta actividad. ¿Qué es la neurodivergencia? La neurodivergencia reconoce que no todos pensamos, aprendemos o percibimos el mundo de la misma manera y por esto las diferencias en la forma en que funciona el cerebro humano son naturales y valiosas. El término neurodivergencia describe a las personas cuyo funcionamiento neurológico difiere de lo considerado típico. Por eso se llama a las personas que no es neurodivergente, sería la persona neurotípica. Es el nombre y la terminología correcta para referirse a esa persona. Pero incluso decir neurotípico y neurodivergente lo van a usar precisamente las personas que muy probablemente tengan una condición neurológica. Incluso puede que tengan o sean autistas. ¿Por qué? Porque son palabras que no se utilizan en el lenguaje común general. Entonces, si se dan cuenta, es una paradoja. Sin embargo, tenemos que estar preparados y tenemos que saber absolutamente todas las palabras. Neurodivergencia. Describe a las personas cuyo funcionamiento neurológico difiere de lo considerado típico en un grupo, abarcando diversas formas de procesamiento cognitivo. Imagínense un testimonio, imagínense una testimonial, imagínense una prueba donde una persona esté diciendo cosas que no son reales y que las diga de una manera que pueda lograr convicción. Imagínense el reto para lo que es el razonamiento probatorio, que es una corriente que se está explicando para identificar si una persona miente cuando hacemos un interrogatorio. Y como todo es oral, todas las personas están al pendiente de las facciones, de lo que dice, de cómo lo dice. No un jurado como en Estados Unidos, o por lo menos en México, pero sí el juez, que es una persona y está observando y va a calificar si lo que está diciendo es correcto o no, o si está creando una historia, que él ha vivido esa historia, probablemente. Es un desafío total para el derecho esto. Lo es para la psicología, lo es aún más para el derecho. Bien, ejemplos de neurodivergencias: el autismo, la discalculia, el trastorno por déficit de atención y la hiperactividad, dislexia, trastornos del procesamiento sensorial y más. Hay muchos más, la verdad. Evolución del concepto de neurodiversidad. En la década de los 90 surge el término neurodiversidad. En la década del 2000 hay un movimiento de autodefensa y derechos de las personas que forman grupos que piensan diferente, pero que tienen una condición neurológica y probablemente no diagnosticada. Hoy la inclusión en educación y en espacios laborales ha avanzado mucho más. En teoría, las empresas tienen unos programas de inclusión, pero no están capacitadas para incluir también a las personas con una neurodivergencia, porque su departamento de psicología o de recursos humanos no está preparado para identificar las neurodivergencias. Y cuando ya los identificaron, probablemente no les generen tanto problema porque son relativamente funcionales. Así decimos a las personas que pueden vivir en una sociedad sin generar un conflicto o una disrupción.
Por ejemplo, si hay un niño que está jugando un deporte y está solo, le avientan la pelota, nunca la toma, ese niño probablemente no lo incluyan en esa área deportiva, en ese entrenamiento y en esa escuela, y el entrenador probablemente diga, pero es que no sigue instrucciones, es lo primero que se preguntan y lo primero que dicen. No la sigue de manera típica, no la sigue de manera verbal como normalmente pensamos que deben seguir las instrucciones las personas, los niños, los que van creciendo. Entonces es todo un reto, esas personas se quedan fuera, el papá, la mamá, la familia se frustran, porque incluso así van aprendiendo que tiene una condición. Es una cuestión que es básicamente invisible en muchos casos. Mitos: las personas neurodivergentes no pueden ser exitosas. Es una enfermedad que hay que curar. No pueden trabajar o estudiar bien. La realidad es que muchas personas neurodivergentes han revolucionado la ciencia, la tecnología y las artes, porque se concentran en una cosa, de manera que en general las personas no se concentran, porque se dispersan, porque hacen muchas cosas a la vez y a veces ninguna bien. ¿Por qué? Porque es una especie de corriente social que va girando en torno a nuestra forma de comportamiento, nuestra forma de vestir, y esa es la neurotipicidad, lo que normalmente los demás hacen. Por eso las personas aprenden y evolucionan de manera cuando imitan a las personas. Los niños en el deporte imitas, pero si no tienes la capacidad o algo que llamamos en el autismo, en el lenguaje del autismo, la neurona espejo, no tienes la capacidad de actuar neurológicamente, que mueve tus extremidades corporales de manera repetitiva o de manera imitativa, cuando ves que alguien más lo hace. Cuando todos van a un lugar, todos van ahí, los niños no saben ni por qué, pero van. Entonces esa situación se llama neurona espejo. Muchas personas no la tienen desarrollada, por lo tanto no pueden hacerlo y tienen que programar su movimiento, y es bien complicado y tarda más uno, y probablemente no se logre en ocasiones. No es una enfermedad, sino una forma diferente de procesar el mundo. Con adaptaciones adecuadas pueden destacar a muchas áreas. Mucho cuidado con la palabra deporte adaptado, que es una expresión que se utiliza popularmente para hablar de deportes en la que se hacen ajustes para poder lograr que las personas que tengan una condición diversa puedan ser incluidos. Mucho cuidado con esa expresión. ¿Cómo celebrar las diferencias? Usa el lenguaje inclusivo y evita etiquetar a las personas. Fomenta entornos accesibles y cómodos para todos. No hagas suposiciones. No hagas suposiciones, no intuyas, no pienses que la persona tiene o no tiene una condición. Mucho cuidado con ese aspecto. No hagas suposiciones, cada persona neurodivergente es única. Escucha y aprende de las experiencias de los demás. ¿Qué es ser una persona neurodivergente? Una persona neurodivergente presenta formas distintas de pensar, de sentir, de comportarse, de lo que implica necesariamente una enfermedad. El concepto neurodiversidad surge como alternativa al enfoque médico tradicional, promoviendo la idea de que la diversidad neurológica forma parte de la riqueza humana. Una de las neurodivergencias. Vamos a ver. ¿Cómo hago para que se regrese, compañero? Vamos a ver la diapositiva anterior. Ahí no estoy regresando, ¿verdad? Ahí estoy regresando. Concepto de autismo, trastorno del espectro autista, llamado TEA. Generalmente, ¿tienes TEA? Eres TEA. La terminología se usa mucho y quizá debamos de decir normalmente trastorno del espectro autista. Es una alteración del neurodesarrollo cuyas manifestaciones clínicas se inician en etapas tempranas, afectando múltiples áreas del desarrollo del niño y cuyas características principales son alteraciones en la interacción y comunicación social, así como conductas, intereses, actividades restrictivas y repetitivas. No lo dice ahí, pero son personas que no te ven a los ojos por mucho tiempo, incluso no logran mantener el contacto visual, y si no logran mantener el contacto visual, ¿cómo van a recibir una instrucción deportiva? No se concentra en lo que no le interesa y lo manifiesta literalmente, no tiene filtros y no le importa lo que la sociedad piensa en general. Obviamente yo no conozco por ahora, sería una tarea para la unidad de investigación científica, un presidente o una presidenta que sean autistas. ¿Saben por qué no va a pasar nunca?
Vamos a ver, exclusión y necesidad de inclusión. Aunque la sociedad ha avanzado en conciencia sobre este tema, todavía existen barreras que limitan la participación plena de las personas neurodivergentes. En este contexto surge la neuroinclusión deportiva, porque el deporte es otra área de desarrollo de las personas en la que no habíamos explorado, salvo las vivencias y experiencias de personas que viven el día a día y en esta situación. Probablemente la atención es a niños y niñas por ser personas más vulnerables, pero la verdad es que hay adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores que han vivido con la neurodivergencia o el autismo toda su vida y probablemente no lo han sabido. Y probablemente eso hubiera sido la causa de su fracaso en un deporte, o probablemente ha sido la causa de su éxito, como algunos deportistas concretos que ya veríamos posteriormente, que se concentran en algo, viven para ese deporte, despiertan, comen, desayunan, cenan el mismo deporte. Igual ya saben a quién me estoy refiriendo. No obstante, tienes una capacidad de concentración y todo lo demás sale por otros lados. El deporte como herramienta de inclusión. El deporte no solo es un medio para fomentar la salud, también es una poderosa herramienta social. De acuerdo con la institución Neurodiversidad, permite equilibrar las diferencias individuales, favorece la convivencia y promueve la pertenencia, haciendo posible una verdadera inclusión de las personas neurodivergentes. El deporte es una parte de nuestro desarrollo social y si no podemos hacer ningún deporte, generalmente los niños y niñas que tienen una neurodivergencia no hacen ningún deporte porque son deportes colectivos. Otra de las facetas son los deportes individuales. En los deportes individuales pudieran tener más desarrollo y es a donde enviamos luego a los niños, recomendación, porque no tienen que lidiar con un equipo de trabajo o con un grupo social que lo va a excluir constantemente y naturalmente se hace una ola que ustedes probablemente no vean, pero es como cuando 2 o 3, 4 personas se juntan naturalmente a platicar en el salón y 1 o 2 personas naturalmente están alejados de ese grupo, por razones diversas, pero eso pasa en el deporte también y eso genera, pues imagínense, un equipo de básquetbol, un equipo de voleibol, un equipo colectivo, 4x4, un relevos, etcétera, con la idea de que si una persona dice es que tú no eres bueno en lo que estamos haciendo y me estás perjudicando, entonces, y lo va a decir, ¿qué relación de grupo habrá ahí? En cambio, el neurotípico dice, bueno, sí, eres malo en lo que haces, pero no te lo voy a decir porque te vas a sentir mal. Esa es la neurotipicidad, encubrir socialmente la realidad. ¿Para qué? Para quedar bien, porque si no quedas bien, estarás excluido de la sociedad. El deporte como herramienta. El deporte en infancias con TEA. La actividad física es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida. En la niñez con trastorno del espectro autista, el deporte puede representar un reto, pero también una oportunidad para estimular habilidades sociales y motoras, que son las habilidades corporales, ¿sí? Hay niños con autismo que cuando corren, cuando caminan, se tropiezan porque no coordinan a la hora de caminar. ¿Ustedes saben los centímetros que hay de distancia entre cada paso entre los 2 pies de manera horizontal? ¿Se lo han preguntado? De manera natural, ¿quién los programó para que siempre que caminan y no choca un pie con otro? Eso es una actividad neuronal. Cuando tienen alguna condición neuronal, el pie se va por un lado, luego el otro pie se va por otro lado, y es un problema vivir así. Y esa nada más es una de las posibilidades de manifestaciones neurológicas que podemos hacer en el movimiento físico. Imagínense la coordinación. Ahora vean, no sé, a Michael Jordan, Lionel Messi, a los grandes jugadores, la habilidad que tienen y cómo le hacen. ¿Sí? Dicen, son de otro mundo. Realmente no son de otro mundo, viven el mundo de otra manera. Y a los que viven el mundo de otra manera los excluimos. Bien, entonces, deportistas neurodivergentes. ¿Sí? Aquí hay algunos ejemplos de grandes deportistas que han hecho historia y que han trascendido en el deporte y que tienen la condición del autismo. El autismo generalmente, sin abordar demasiados tecnicismos, se divide en 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Verbal, no verbal, entre otras características que en psicología es muy importante saberlo, pero no voy a entrar mucho de lleno en ello todavía, a menos de que haya algún interés en particular. Cuando estamos en una audiencia y hay un perito y el perito empieza a explicar los niveles, sí tiene que ser técnico, tiene que hablar de qué certificación tiene para poder hablar del autismo. Mucho cuidado con eso en la audiencia, no porque sea psicólogo o psicóloga, vas a ver qué situación problemática pasó en un deporte con un niño con autismo. Mucho cuidado con eso, eso no se nos ha presentado todavía en Tamaulipas, pero se puede presentar. Aquí están los ganadores de medallas olímpicas.
Me voy a concentrar probablemente, ¿tiene láser el dispositivo, compañero? No, ¿verdad? Me voy a concentrar en el primero, que es el surf. ¿Y qué ven de diferente entre las 4 áreas? ¿Qué elemento diferente ven? Yo veo el agua. Entonces, el agua es un elemento fundamental para el autismo y para el deporte. Ustedes saben que cuando nadan, se han sumergido en el agua. ¿Sí me siguen? Primero, imagínense estar fuera del agua o en el agua, pero su cabeza está fuera del agua. Ahora imagínense que su cabeza está dentro del agua. ¿Qué escuchan? Hablando de agua. No tengo agua aquí, no tengo café. ¿Qué escuchan? ¿Cómo se escucha? A ver, ¿alguien lo puede reproducir? Un vacío, es una palabra que realmente no refleja lo que realmente se escucha. Vamos a ver si vamos más realistas todavía. Se escucha. ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque el sonido no viaja a la misma velocidad cuando no estás en el agua que cuando estás en el agua. Y entonces lo que te llega, una fiesta. En una fiesta que hay un ruido afuera, tú te metes al agua, estás debajo del agua y ¿qué escuchas? Como que todo difuminado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento el sonido, que es una de las condiciones que se potencializa con algo que se llama hiposensibilidad, que significa que tú tienes una alteración de reacción a los sonidos que escuchas. Si no logras identificar armonía en lo que escuchas y todo lo ves como si fuera un ruido, incluyendo las palabras, la discusión, la conversación, la música, que muchos ven como armonía, como la música actual, una armonía melodiosa, pues algunas personas batallan mucho y se tapan los oídos, que es una de las cuestiones que se podrían ver en algunas condiciones. Pero lo cierto es que lo que escuchan parece contaminación auditiva, y entonces cuando se meten en el agua y pudieran nadar muy rápido pero muy rápido por debajo del agua, más por debajo del agua que fuera del agua, a ver si me siguen, es porque no están escuchando todo el entorno que se escucha normalmente y no hay interferencia auditiva ahí. Recomendaciones para escuelas y comunidades educativas, ¿sí? México y el deporte inclusivo. En distintas regiones del país existen iniciativas que materializan estas ideas. Un ejemplo es Soccer Down, vinculado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la que se ha trabajado mucho aquí en la universidad, ¿sí? Y en la facultad particularmente, de lo cual la verdad es que es una actividad de inclusión muy, pero muy, muy relevante. Instituciones y políticas que impulsan la inclusión. El deporte inclusivo no depende únicamente de iniciativas locales, sino también de políticas públicas e institucionales en México. El organismo como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que es la CONADE, la Federación Mexicana de Deportistas Especiales e Instituto de Deporte en Tamaulipas desarrollan programas para garantizar la participación de personas con discapacidad en eventos deportivos. Normalmente a las personas autistas a veces se les califica como personas con discapacidad y a veces no, porque el autismo en algunas de las condiciones es relativamente invisible, porque son funcionales, parece que no generan ningún problema, pero realmente hay un problema social. Actualmente, para poder tener un reconocimiento como discapacidad y por lo tanto el apoyo social, hay que litigar, literalmente litigar en materia jurídica. Y por lo tanto hay que presentar un juicio de amparo. No les digo lo que hagan todavía, pero hay que presentar un juicio de amparo. Y hay que argumentar por qué creen ustedes que el autismo sería o no una discapacidad. Pero es que la discapacidad te evita poder vivir y poder funcionar normalmente. El autismo en uno de sus grados puede ser disfuncional y puede generar graves conflictos sociales, graves conflictos de interactividad social, porque cada palabra que ustedes crucen con una persona les van a decir a ustedes literalmente. Si nosotros dijéramos la verdad literalmente, ya tendríamos la Tercera y Cuarta Guerra Mundial, ya nos hubiéramos extinguido. ¿Por qué? Porque tendríamos que decir, imagínense las condiciones físicas, las condiciones intelectuales, ya nos hubiéramos extinguido porque no pudiéramos vivir en sociedad. Para vivir en sociedad de manera pacífica tenemos que decir muchas mentiras para poder vivir socialmente. Bien, instituciones y políticas que impulsan la inclusión, hay algunas concretamente. Voy a ir terminando por si tienen alguna pregunta, alguna cuestión concreta. Beneficios del medio acuático en personas con TEA.
El medio acuático ofrece múltiples ventajas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Para que estas actividades realmente sean inclusivas es necesario conocer las capacidades y dificultades de cada persona. ¿Saben lo que es enseñar a nadar a un niño con autismo? O sea, para empezar el niño no lo puedes ni tocar. Para empezar, si no puedes tocar al niño en los entrenamientos normales, en la natación, ¿cómo le vas a ayudar a flotar? ¿Cómo lo vas a encauzar? Solamente es una de los grandes desafíos que existen. La lucha y la agenda es investigar y posteriormente identificar y posteriormente promover espacios de entrenamiento deportivo inclusivos de manera integral. Cuando dicen inclusivo, pues piensan en la discapacidad física o motora, la que se ve, pero no piensan en la discapacidad o en los trastornos o en las condiciones neurodivergentes, neuronales, que no se ven, y por lo tanto tenemos menos atención a estas condiciones. Y cuando se presentan, hay que ver que muy probablemente si se presentan de los 10 años, 11 años, 12, de los 10 años en adelante, se va a presentar de una manera más disruptiva que cuando tienen 2 años a los 9 años. Entonces a los 10 años si se presenta, probablemente no fue tratado en su tiempo, y si no fue tratado en su tiempo, permaneció más esa imposibilidad de poder relacionarse socialmente y poder encuadrar en una... A la persona con autismo no le tienes que excluir del deporte, le tienes que enseñar la programación neuronal para que desarrolle esa actividad. Entonces lo que tenemos que aprender es cómo enseñar y modular el programa neuronal de la persona. Van a decir ustedes, bueno, pues ¿qué está diciendo aquí el maestro? O sea, cuando el maestro, el docente, pues generalmente el docente habla y todos escuchan y ya, eso es lo teórico, lo general, pero tienes que elaborar actividades y ejercicios que programan la condición neuromotriz y la condición neurológica, y esta condición te ayuda a programarte, y cuando lo logras, como entrenador, hay testimonios de las personas que entrenan a las personas con autismo, cuando lo logras, haces que esa persona sea la persona más dedicada al deporte que tú quieres, y te ayuda y logra ser una gran estrella, porque prácticamente solo vive para eso, porque se programa, porque lo hace a la perfección. La técnica, lo que llamamos la técnica, lo que va a fallar en las personas autistas es la espontaneidad, la reacción inmediata. Si había un programa y eso se sale de control, ya la reacción es abrupta, puede salir corriendo en vez de reaccionar en ese momento. Imagínense, acabo de ver la pelea de Canelo Álvarez ¿con quién? Con Crawford. Y entonces estaba la idea de cómo los entrenan a los boxeadores, cómo les van diciendo las condiciones. No pueden diseñar en un papel todos los golpes que van a dar, en qué momento, en qué circunstancia, en qué posición. Pero les voy a decir una cosa, si lo logran hacer con la computadora o con sistemas informáticos a una persona autista y se lo aprende y lo entiende la lógica, será un campeón único. Eso es un experimento, no se ha desarrollado totalmente, pero es una posibilidad. ¿Por qué? Porque la persona con un trastorno neurológico tiene la capacidad para poder memorizar todos los movimientos y los ve, incluso literalmente los ve donde nadie los ve, los está viendo. Imagínense que yo los veo a ustedes y en medio de ustedes y yo hay una imagen que nadie más de ustedes ve y solo la veo yo. Yo la estoy viendo, yo me estoy haciendo la imagen en la mente y actúo en función de eso. Eso hace que tengamos el reflejo. Imagínense la posibilidad de ver un golpe antes de que salga. Obviamente tienen más tiempo de esquivarlo. Eso es una programación neurolingüística y neuronal. Sin embargo, eso es un tema que está todavía pendiente de desarrollo. Bien, vamos a ir terminando ya con esto. Bien. Deportes inclusivos en la práctica. Hay una actividad que se llama nado inclusivo, ¿sí? Que lo organiza una asociación que se llama Aguas Abiertas en Miramar. Yo tuve la oportunidad de ir ahí. Empiezan con poner el chaleco a una persona con autismo. No se va a dejar poner nada. O sea, el reto fue poner el chaleco para que pudiera salvaguardar su vida, ¿sí? Posteriormente, la técnica de tocar la tabla de surf. Tardamos bastantísimo para que pudiera tocar la tabla de surf. Una de las personas que tenía el trastorno, ¿sí? Ahí habían varias personas.
Yo me he enfocado mucho en esta actividad porque le llaman nado inclusivo. Lo cierto es que es la actividad de surf y la actividad un poco de acercarte al agua y de tener un entrenamiento, pero con personas que tengan un trastorno neurológico. Los que menos iban en el momento, que fue los domingos, hace un mes creo, en la playa Miramar, aquí, fueron personas autistas. Había personas con otras condiciones y pues había que tener técnicas para ellos. Perspectiva internacional y de derechos humanos. La verdad es que si provocamos la exclusión de una persona con autismo y se prueba que esa exclusión se debió a la falta de capacidad y herramientas para poder incluir a la persona física, que es el entrenador, la institución, el Estado que, digamos, está cubriendo esa institución, es responsable de discriminación. Y la discriminación es un delito. Y puede haber responsabilidad para la empresa, para el Estado y para el particular, independientemente del rol que jueguen, porque están involucrados en esa situación y no pueden decir que no hay las condiciones para poder incluirlo. Es como las escuelas inclusivas, ¿no? Es que aquí no podemos, ¿sí? Y es un mandato que deben hacer los particulares y los estados. Bien. Aquí se ven algunas de las imágenes de las personas con autismo que han reaccionado de manera positiva a los que son las sesiones de surf. Aquí les dejo mis redes sociales para que ustedes me sigan. Ahí vamos a publicar varias de las cuestiones que se están produciendo en la investigación al respecto. Y la verdad es que con esto yo terminaría, ya me pasé, aunque tenemos todavía como 4 minutos para una sesión de preguntas y respuestas, comentarios, alguna cuestión, duda que tengan o algún aspecto que deseen tratar. Con gusto platicaríamos. Por mi parte sería todo y muchas gracias. Nada. Cualquier caso quiero... Adelante, compañero. Así es, la voz. ¿Te llevo el micrófono? Bueno, buenos días. A mí me gustaría tratar el tema de lo que comentaba, de que el autismo, cuando logra centrarse en un deporte, se centra totalmente. Mi duda es preciso. Si se centra totalmente, ¿solo es en las actividades meramente o netamente deportivas? En este caso, por ejemplo, lo ejemplifico con el fútbol porque se me hace más fácil para mí y yo creo que para la mayoría también. En el tema de que si se centra totalmente en el fútbol una persona autista, ¿solo se va a centrar en los entrenamientos tácticos y técnicos del fútbol o también en lo que es la vida fuera de, pero que también es deportiva? Véase el gimnasio, el tema de la nutrición o el tema de lidiar con la presión mediática. Sí, estamos en el mismo canal. Sí, obviamente que imagínate, o sea, cuando lo pongan a hablar a la persona, pues se va a cohibir, ¿sí me explico? O sea, obviamente va a haber problemas de comunicación social ahí. Se centran generalmente en uno de los deportes, pero hay una cuestión curiosa que quiero decirles. Cuando una persona es autista, tiene una capacidad de programación motriz que ha pensado, que lo ha trabajado y los rasgos comunes los logra aplicar en otros deportes. Por ejemplo, para que más o menos tengamos un lenguaje neurotípico, hay ciertas personas autistas que son muy buenos en casi todos los deportes y naturalmente son buenos. De hecho, del fútbol americano se van al básquetbol y en todos son buenos. ¿Por qué? Porque tienen una programación neuronal que les ayuda a ser buenos en el deporte y a ver. Una persona autista ve y aprende mucho más rápido porque intuye lo que sigue en una relación lógica de movimientos que llevan una finalidad. Esa programación neurolingüística que hacen las personas la hacen mucho más rápido que las personas que no tienen esa condición neurológica. Por lo tanto, la persona que no lo tiene, a ver, más o menos que expliquemos que batalla más para ser bueno, que batalla más para desarrollar una actividad, que el entrenador está ahí como que con mayor intensidad, trabajando más la técnica, más esto. Es porque tarda más en desarrollar esa programación neuronal y por lo tanto algunas personas no llegan a programarlo nunca y por lo tanto no llegan a ser buenos en el deporte y desarrollan alguna otra actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas autistas? Que cuando se concentran en un solo deporte, en uno en concreto, evidentemente descuidan las demás áreas sociales y tienen problemas
de comunicación social. Entonces, el hecho de que puedan hablar en público, el hecho de que puedan sostenerte la mirada un tiempo, el hecho de que puedan decir alguna cosa respetuosa es un gran logro para que puedan vivir en sociedad. De otra manera, grandes talentos deportivos naturales, humanos, no han desarrollado todo su potencial porque vivimos una sociedad neurotípica por excelencia, en la que si tú dices alguna palabra, pues te castigan, por eso te relegan, y a pesar, incluso puedes responder enojado, incluso puedes responderle al entrenador, incluso puedes faltarle el respeto, pero eres bueno. El problema es que tienes un trastorno neuronal, y en concreto las personas con autismo padecen mucho ese problema. Así que pues yo lo que sugiero es un conocimiento, una tolerancia, una apertura mental a las condiciones, una observación a las personas, y cuando alguien se enoje, cuando alguien grite, cuando alguien reviente socialmente, piensen que muy probablemente puedan tener algún trastorno y tengan tolerancia para poder vivir en paz. De otra manera van a pelearse conflictos, niños, entrenadores, sería un gran problema. Podemos seguir en redes sociales, podemos seguir en las redes sociales platicando, conversando, y les invito a seguir las redes de la clínica, donde publicaremos resultados de las investigaciones. Hay una agenda y una tarea pendiente ahí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Derecho, que la idea de estos cursos sea para que tengamos la capacidad de poder atender a las personas en todas sus condiciones. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos y a todas ustedes. Gracias. Bien, yo nada más quiero comentar en el programa elemental deportivo que tenemos aquí en la Coordinación de Deportes desde el año 2016. Tenemos dentro de los ejes que trabajamos en la Coordinación de Deportes, se maneja, como dice el maestro, que ahora se ha manejado el deporte adaptado, otros manejan deporte inclusivo, otros hablan también de la discapacidad, ¿verdad? Al menos la Coordinación de Deportes hemos tenido compañeros aquí de la escuela que los hemos incluido dentro de las actividades, ¿verdad? En este caso, un ejemplo muy palpable es el compañero de ajedrez, ¿cómo se llama? Que está en psicología. Está en comunicación. ¿En comunicación? ¿Cómo se llama él? Bueno, tenemos un compañero maestro en ajedrez que tiene esa condición de que es autista él. Y él ha trabajado, ¿cuántos años tiene ya? ¿En 3 años? Tiene 2 años en el ajedrez, y ha desarrollado muy bien sus habilidades para participar. Ha participado en los torneos interfacultades, ¿verdad? Y pues él está constantemente queriendo aprender más, y estuvo en el box también, maestro, en los talleres de box, de taekwondo, y son retos para él, ¿verdad? Es una muy buena aceptación, que el tema es definitivamente excelente. Yo lo felicito y agradezco mucho también la participación de los alumnos en esta ponencia, y pues vamos a entregarle al maestra Astrid, que nos pueda acompañar, para entregarle al maestro su reconocimiento. Vénganse, coaches. De Miguel Cabrales Lucio, por su valiosa participación como expositor en la Conferencia de Derechos Humanos y la Neuroinclusión Deportiva, rompiendo barreras, superando límites, como parte de las actividades de la Semana Deportiva 2025-3, desarrollada por la Coordinación de Deportes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
celebrada el 22 de septiembre de 2025, Tampico, Tamaulipas, verdad, belleza, prioridad. Firma la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora. Muchas gracias, maestro. La maestra Astrid le entrega su reconocimiento, coordinadora de Derecho. Les quiero compartir algo para nosotros, para todos los que estamos aquí, a ustedes. Siéntanse de tener el orgullo de tener elementos como el que acabamos de escuchar ahorita, el maestro que acabamos de escuchar, el doctor, que tiene infinidad, afortunadamente, porque se mantiene siempre actualizado en todos los compromisos que adquiere. La verdad, para mí es un gusto enorme tener oportunidad de dar algo que de alguna manera vaya formando o se vaya incorporando a ese prestigio que ya tiene, ¿eh? Y que lo ha ganado gracias a su permanente interés en todo lo que tenga que ver precisamente con los derechos humanos, en particular de los alumnos y de los maestros que tenemos la oportunidad de acudir a este espacio universitario, ¿sí? Felicidades, maestro. Bueno, muchas gracias por participar. No sé, maestro, si quiere comentar algo más. Muchísimas gracias y que tengan gran día y tomen café y galletas. Vamos a seguir ahorita con la segunda ponencia con el maestro Óscar Rodríguez Lugo, que va a impartir ahorita la ponencia de... Gracias. Éxito a todos y claro.